bla, 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 bla. Bienvenidos a Lejos de Ser Perfecta, un espacio para mujeres que nos atrevemos a transformarnos todos los días. El podcast de mamás reales, mujeres imperfectas, pero poderosas. Hello, mi tribu bella. Bienvenidos a este último episodio de la segunda temporada de Lejos de Ser Perfecta. Y es que llevo varios días preguntándome cómo quería cerrar esta segunda temporada. Para mí ha sido un año hermoso en donde he podido construir y sobre todo sacar al aire este podcast que para mí, como ustedes saben, significa mi alma y sobre todo nos une a muchas mujeres, madres, no madres, que queremos estar en constante evolución y cambio. Y la verdad es que escribí varias veces, le vi diferentes aristas, diferentes temas, diferentes caminos a este episodio y no encontraba realmente las palabras adecuadas. Mientras más me ponía a escribir, menos encontraba esas palabras acertadas y pensaba en agradecer a todas las personas que han pasado por aquí. Pensaba decir todo lo que he aprendido a lo largo de este año o todo lo que podemos hablar. Pero mientras más me sentaba a escribir, menos aterrizaba y menos entendía. Hasta que recordé algo maravilloso y es que aprendí hace muchos años cuando estudiaba periodismo algo muy importante y es que los escritores cuando inventan estas grandes historias, y es que un día no es que se sientan frente a una hoja en blanco y crean personajes y crean emociones y crean estos mundos extraordinarios y crean estas novelas simplemente con la imaginación. La verdad, y es que cuando he tenido la oportunidad de entrevistar a varios autores, lo que ellos se basan es justamente en la metodología de la observación. ¿Y esto qué quiere decir? Observan cómo pasa la vida a través de una ventana, observan cómo se abrazan un padre a un hijo, observan las sonrisas, observan cómo la gente llora o cómo está en su día a día en el metro o cómo alguien guarda silencio o incluso también cómo alguien se despide. Y escriben sobre esto, escriben sobre esta cotidianidad, sobre la vida. Y ahí entendí algo que no tenía que inventarme este episodio, no tenía que decir, y ahora qué tema relevante puedo poner para cerrar este capítulo y esta segunda temporada. Solo tenía que detenerme, observar, escuchar y preguntarme qué ha intentado enseñarme la vida en este último mes. Y ahí es cuando uní todos los puntos de todos los cabos y me di cuenta que todas las historias hablaban del mismo tema. Hablaban de los abrazos, hablaban de las pérdidas, de las cajas, de las noticias, de las despedidas, de los encuentros, de los silencios, de todo eso. Y sobre todo hablaba de un luto, de una despedida. Y era algo que me llamó mucho la atención, que es que mientras más preparaba este episodio, entendía muchas veces este significado del duelo. Y los psicólogos hablan del duelo que no aparece únicamente cuando alguien se muere, sino también cuando hacemos algo, cuando cambia una etapa, cuando termina una relación, cuando terminamos un trabajo, cuando nuestros hijos crecen y ya no son tan chiquitos y acaban estas etapas, cuando dejamos muchas veces una casa o un país, incluso cuando dejamos esta versión de la mujer que éramos, que esto es lo que hemos venido hablando a lo largo de este año. Y creo que nunca había entendido esta idea al 100% y siempre te lo dicen. Estás viviendo un duelo, pero no solamente cuando esa persona o alguien que ha llegado a ti fallece, sino este mes me ha removido mucho y no necesariamente ha sido el más triste, pero sí uno de esos meses en donde te obligan a mirar el frente y ver lo frágil que es la vida. Y entonces recordé una frase del Principito, que la tengo anotada aquí, que es que fue el tiempo que pasaste con tu rosa lo que hizo tan importante. Y esta frase, dices, ay, sí, qué bonito, o sea, puede sonar superficial, pero cuando tú encuentras muchas veces sentido o te encuentras perdido muchas veces en tu vida, siento yo, y para mí los libros siempre me aterrizan a una realidad y tienen mucho significado y voy atando cabos y digo, esa frase que leí
ahora entiendo mucho más, o ahora me hace sentido. Y ahí es cuando entendí algo del duelo, que es que no lloramos porque algo termina muchas veces, sino lloramos porque para nosotros fue importante, porque amamos con esa intensidad, porque compartimos vida, porque dejamos que alguien nos cambiara para siempre. Y quizás, algo chiquitito, y es que ese es el precio del amor. Que cuando alguien se va, nos duele. Así que el día de hoy quiero hablar de esto que se llama el duelo de las despedidas, justamente para poder cerrar este último episodio. Y es que para mí el duelo no siempre se llama muerte. Cuando escuchamos la palabra duelo, inmediatamente pensamos en esta muerte de una persona o de un animal. Pero este mes descubrí que el duelo muchas veces tiene muchísimos nombres y diferentes etapas y personajes y sobre todo roles dentro de la vida de cada uno de nosotros. Hacemos duelo cuando terminamos esta amistad, cuando dejamos este trabajo, todo lo que ya había mencionado anteriormente. Cuando muchas veces también cumplimos años, que esto también hubo un episodio este año. Y creo que eso fue este mes. Fue un mes lleno de despedidas, que ninguna fue igual a la otra, en donde cada duelo que fui viviendo pude sentirlo de diferente forma, interiorizarlo, aprender y sobre todo agradecer me hizo ver las cosas de otra forma y creo que me removió mucho. Capaz no haya sido el mes más duro de mi vida, pero sí un mes, tal vez este mes que sí me ha removido mucho. Y es que este mes falleció una amiga que luchó durante 6 años contra el cáncer y dejó a sus 2 hijitas. Y eso fue lo que probablemente más me rompió, pensar que hay despedidas que muchas veces no llegan a decirse, que uno siempre cree que va a tener otra oportunidad para bailar, para cantar, para reencontrarse, para abrazar. Y lo que más me dolió de esto es que me identifiqué con ella porque era mamá. Y ahí me hizo replantearme muchas cosas sobre mi maternidad, sobre lo que quiero de esta vida, sobre lo afortunada que soy de abrazar a mis hijas a plenitud, con una salud. Y esto creo que fue el principio de este proceso de duelo que les hablo. Y es que muchas veces la vida no avisa. Desde que ella se fue, yo creo que abrazo a mis hijos de manera distinta, más profunda, que sí, si bien es cierto, y siempre dicen que uno tiene que abrazar a los hijos y darse cuenta realmente de todo lo que tiene alrededor, pero creo que no eres consciente de esto hasta que realmente te pasa. Y desde esa pérdida, desde que ella se fue, abrazo distintos a mis hijos, les vuelo distintos, les escucho distinto, escucho la vida distinto, vivo distinto, porque entendí algo muy, muy doloroso y es que no sabemos cuál será nuestra última conversación, cuál será la última fotografía, cuándo será el último te quiero o el último nos vemos. Y eso no debería llenarnos de miedo, sino creo que deberíamos llenarnos de presencia. Y además de este proceso doloroso, creo que todavía duele, y eso que no soy su mejor amiga, no soy su esposo, no soy su hermana quien perdió, sino soy esta amiga que de cierta forma estaba en esos momentos especiales e importantes, pero no estaba en su día a día, y aún así me duele. Pero también creo que las cosas también guardan a personas, y muchas veces sentimos este duelo, y es que este mes también hubo otra despedida que me removió mucho. Y fue que abrí cajas de recuerdos. Hace 3 años falleció mi abuela y recién este mes abrimos su closet. Sacamos su ropa, guardamos algunas cosas, donamos otras. Encontramos fotos de nuestros papás cuando eran pequeños. Encontré recetas de cocina, encontré cartas. Encontré un papelito escrito por ella con los nombres de cada hijo y el nombre de sus nietos para no olvidarse. Y nunca imaginé que algo tan cotidiano podría doler tanto y que si bien es cierto, han pasado 3 años desde su muerte,
sigue doliendo, ¿no? Y entendí que esas cosas también guardan a esas personas. Hoy uso muchas veces algunos de sus pañuelos, de sus ternos, de sus aretes, y de vez en cuando, muchas veces estos pañuelos o esta ropa le acerco a mi cara y quiero pensar que todavía conservan un poquito de ese olor, y eso fue lo mágico de que haya estado guardado tanto tiempo en un closet, y es que su olor estaba intacto y todavía conservaba su perfume y su olor a la crema de rostro que utilizaba todas las noches. Y es impresionante cómo ese olor puede viajar en el tiempo y en segundos, tal cual Ratatouille, te trasladas. Y yo ya no estaba ahí abriendo esa caja, estaba otra vez con ella, estaba escuchando su voz, viendo sus manos. Y entendí que sí hay despedidas que muchas veces no ocurren el día en que alguien muere, sino ocurren años después. Ocurren cuando abres esta caja, cuando vacías este cajón, cuando decides qué hacer con ello que esa persona dejó. Y comprendí que muchas veces no estamos guardando estos objetos. Estamos intentando guardar un pedacito del amor que sentíamos al tocar su mano. Porque el amor creo que no cabe en una caja, pero muchas veces hacemos el intento y por eso nos aferramos a las cosas materiales. Porque nos hacen acuerdo a ese momento en específico o a esa persona de cómo le quedaba. Entonces, esa fue otro de los duelos en los que he vivido. Y otro que no sé si llamarlo duelo o no, y es que mientras despedía a esta amiga, mientras despedía a mi abuela, también me tocó despedirme de alguien que sí estaba vivo. Después de 3 años volví a reencontrarme con mi hermano mayor. Él vive en Estados Unidos hace más de 25 años. Y después de 3 años pude volverlo a abrazar. Y fue uno de esos abrazos tan cotidianos en donde uno solamente quisiera que se congele el tiempo. Pero curiosamente ese encuentro también estuvo lleno de despedidas. Porque mientras lo abrazaba, también pensaba, ¿cuándo volveremos a vernos? Que si bien es cierto, pasamos días maravillosos, viajamos al oriente, estuvimos en el centro histórico, comimos, reímos alrededor de una mesa, nuestros hijos jugaban y se abrazaban, y ese amor infinito que te llena el corazón. Por eso se me ha hecho tan difícil grabar este episodio. Pero volviendo al tema, el rato que me despedía de mi hermano, me preguntaba, ¿cuándo volveremos a vernos? ¿Quiénes seremos la próxima vez? ¿Estaremos todos completos? Porque ya no somos jóvenes. Ya no es la misma despedida de cuando tenía 5 años y que uno realmente no era consciente del tiempo al 100%. Ahora uno es consciente que cada año que pasa, los hijos crecen, los abuelos envejecen. Y, cuando éramos jóvenes, siempre nos despedíamos pensando que el tiempo era infinito. Ahora sabemos que cada encuentro que tenemos es un regalo, y por eso es que para mí, este año en específico, fue totalmente diferente esa despedida. Porque he madurado, he aprendido, y justamente también me tocó entender otra realidad, ¿no? Y ahora que soy mamá, más aún. Y bueno, muchas veces tenemos estas despedidas silenciosas, y ahí es donde empecé a ver todo mi mes. Una persona que quiero mucho perdió su trabajo, y ahí hubo un duelo porque toca estarle apoyando y hacerle entender que eso no es el fin del mundo. Y viene esa sensación de, ¿y ahora qué? ¿Qué soy? No soy nadie, ¿no? Vi el terremoto de Venezuela, que coincidió que fue la misma semana que mi amiga falleció. Y me removió mucho y me sigue removiendo porque, uno, tengo pánico a los terremotos. Creo que uno de mis mayores miedos, aparte de la muerte, es justamente morir atrapada y morirme. O sea, justamente es morir atrapada en un terremoto. Porque no sé cómo manejar, no sé cómo controlar ese miedo irracional que tengo. Entonces, al ver el que la vida puede cambiar en cuestión de 2 segundos, me removió mucho y me dolió mucho ver a familias separadas, destruidas, o otras personas tratando de sobrevivir bajo los escombros.
Este miedo muchas veces me recuerda que la vida puede cambiar en ese segundo. Vi a mis hijos en este mes también crecer un poquito más en las vacaciones, de unirme junto con ellos. Y me despedí de ciertas etapas de mi hija también, de que ya es más grande, de ver a mi hijo de 2 años y medio, que ya es un niño con ideas independientes, que ya está más rebelde, que quiere imponer sus ideas. Y ahí es cuando dices, qué lindas, son despedidas hermosas, pero al fin y al cabo son despedidas en donde ya no es un bebé, es un niño. Y se pone a pensar que uno nunca más va a ser mamá de un bebé, a pesar de que uno siempre les vea como bebés. Así que este mes para mí sí fue triste, pero ayer cuando estaba en la reunión del club de lectura, que leímos además El hombre en busca del sentido, fue todo que me removió tanto. Me hicieron escoger entre tres elementos o tres símbolos del libro, que era el amor, era la creatividad y era el romero significaba el sufrimiento. Y yo decidí escoger el corazón, el lazo rojo, perdón, que era el amor. Porque este mes he aprendido a amar diferente, he aprendido a amar con locura la vida, he aprendido a amar con locura a mis hijos, a respirar y decir, estás viva. En que cada vez que estoy en el yoga y me duele el brazo por subir, digo, estoy viva, me duele, pero estoy viva. Cada vez que tengo un mal momento conmigo, mi hija, digo, está viva. Apreciar los abrazos de mi esposo, estar con mis suegros y verles que todavía juegan con sus nietos y están aquí. He aprendido a sentir a la vida. Fue un mes profundamente humano, porque también aprendí que vivir también significa despedirse una y otra vez, todos los días. Y ahí llegamos aquí, al final de esta segunda temporada. Y sí, también es una despedida. Pero creo que no es una despedida triste, porque despedirse no siempre significa perder, sino significa agradecer infinitamente. Hace unos meses prendía este micrófono sin saber quién iba a escucharme. Y hoy me despido de esta temporada con el corazón lleno y con mucha, mucha gratitud, porque me han escrito mujeres pidiendo ayuda, he construido una tribu, me he acercado mucho más a estas mujeres que muchas veces por circunstancias de la vida nos hemos alejado, o en este caso nos hemos acercado. Eh, He tenido conversaciones que también me transformaron con ellas. He tenido invitados maravillosos que han hecho de este podcast algo único y para mí es un regalo. Eh, y entendí otra cosa, que los proyectos también son como estos árboles. A mí me encantan los árboles. Vivimos en una época donde queremos resultados rápidos. Pero el rato que viajé al oriente y me mostraron este ceibo enorme, que es el ceibo más grande de la Amazonía, entendí que muchas veces esos árboles fuertes, esos árboles que tienen estos troncos enormes, tienen que al momento de golpearles tienen este sonido que trasciende en la selva, no crecieron de un rato al otro. No es como subir una historia y que desaparezca en 24 horas. Esos árboles más fuertes pasan años echando raíces antes de convertirse en gigantes milenarios. Durante mucho tiempo parece que no pasa nada, pero debajo de la tierra está ocurriendo todo, está ocurriendo esta magia. Y eso es lo que ha pasado durante este año en este podcast. Estaba haciendo exactamente eso. Todavía no es un bosque, todavía es una semillita, esa semillita que cuando uno hacía ese examen a fin de año, cuando era chiquita y le ponía el frijolito agua, iba saliendo un pistilito ahí. Esa es lejos de ser perfecta ahora. Ya no es ese grano seco, ahora tiene esa pequeña raíz que está creciendo y que va a tomar años. Estamos acostumbrados que todo sea inmediato, que tengamos seguidores, 5,000 seguidores de un año, que crezcamos, que seamos famosos, que seamos influencers, que nos inviten, pero lo que quiero yo con este podcast es justamente eso, que sea un refugio para muchas mujeres, que sea mi diario también para mí y que sea ese vínculo entre muchas mujeres. Y para mí, el que tenga esa raíz ya es suficiente.
Así que quiero dejarte con otra frase del Principito, que seguramente lo has leído a lo largo de tu vida, pero puedes hacerlo nuevamente, es un libro maravilloso. Y es que cuando el Principito le dice al aviador, las estrellas serán diferentes para ti, tú tendrás estrellas que saben reír. Y creo que eso hace el amor, transforma para siempre, y aquello que volvemos a mirar muchas veces, quizás esa sea la enseñanza más bonita de este duelo y del duelo en general, y es que no aprendemos a olvidar, aprendemos a mirar muchas veces distinto la vida, a vivir distinto, a amar distinto. Así que antes de despedirme, quiero decirles con mi corazón, gracias, gracias, gracias. Gracias por abrirme un espacio en sus caminatas, en su carro, en la cocina, en sus días felices, en sus días tristes. Gracias por hacer que, lejos de ser perfecta, sea un lugar seguro para mí y para ustedes. Y, y nada, me despido. Nos vemos en septiembre con nuevas historias, con nuevos invitados, con nuevas preguntas y seguramente con una nueva versión de mí. Porque al final, vivir también es eso, despedirse una y otra vez para seguir encontrándonos. Así que nada, hasta la próxima y hasta septiembre. Un beso enorme.